Las 4:30 de la tarde comenzamos ahora nuestra tertulia municipal. Hoy vamos a centrar nuestra mirada en la política que lleva a cabo el Ayuntamiento de Pamplona en relación con la vivienda social, los alquileres sociales, los realojos, las reubicaciones, muy especialmente todo lo que concierne también al problema de los desahucios. Todos recordamos una imagen que nos realmente sorprendió, o al menos como creo que cada vez que ocurre, bueno, pues nos dejó en cierta medida atenazados. Una mujer de 43 años que era desahuciada la pasada semana, madre de un niño con una discapacidad, se quedó sin vivienda. ¿Qué hace el Ayuntamiento de Pamplona para evitar estas situaciones? Nos fijamos en esa política. Damos la bienvenida a Itziar Gómez. ¿Qué tal, Itziar? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. También damos las buenas tardes a Fermín Alonso. ¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludamos a Eduardo Val. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Y Aritz Romeo, ¿qué tal, Aritz? Bienvenido, buenas Muy bien, tardes. es que ricasco, Arratsaldeon. Gracias Buenas por tardes. acompañarnos, Arratsaldeon. Bueno, nos fijamos precisamente en esa imagen que nos preocupa, nos gustaría que no sucediera, pero sucede en pueblos de Navarra y también aquí en el entorno de la capital, en Navarra. Fermín Alonso, en principio, ¿cuál es el planteamiento que tiene el Ayuntamiento, el grupo que gobierna, Unión del Pueblo Navarro, en relación con este tema? ¿Cómo evitar los desahucios? Y hasta ahora, ¿qué se ha hecho para evitar estas situaciones? Bueno, lógicamente la política, y además en esto creo que compartimos todos los grupos, el objetivo final es que no haya ni un solo desahucio, o al menos minimizar al máximo los desahucios que pudieran realizarse. Se han tomado varias medidas, hay programas del Ayuntamiento específicamente dedicados a este tipo de situaciones, hay ayudas de emergencia para casos concretos. Hablábamos en el anterior pleno, por ejemplo, de problemas a la hora de pagar la luz, de pagar el gas. Bueno, pues hay programas de emergencia que evitan que se corte la luz o el gas a personas, programas como el Provivienda que paga el alquiler, digamos, a familias con necesidades hasta el 70%, dependiendo lógicamente de las rentas. Se ha puesto en marcha una oficina de mediación, que además ha sido de los primeros ayuntamientos donde se ha puesto en marcha, que ha evitado que muchas entidades financieras pues llegaran a ese paso de proceder a ese desahucio mediante la vía de la negociación, y eso también ha sido gracias a esa mesa. Bueno, se han puesto en marcha muchas medidas compatibles, además muchas de ellas con las que ya tiene Gobierno de Navarra, que intentamos hacer que minimicen este problema. Está en debate también una ordenanza municipal sobre este tema en el Ayuntamiento, que llevamos un primer borrador. Bueno, se están haciendo cambios para que sea del agrado de todo el Pleno, y se está trabajando en el área de bienestar social, es decir, se están haciendo muchas cosas también del brazo, digamos, o junto a la plataforma, para conocer cuál es la realidad de hoy, que es muy distinta incluso a la de hace año y medio. No hay que irse hace 5 años, sino a la de hace año y medio. La problemática también ha cambiado mucho. Es decir, yo creo que el esfuerzo es importante, siempre habrá cosas que se puedan mejorar, siempre la realidad va a ir por delante, pero la idea es bueno, intentar que sea lo mínimo y que los casos sean los menos posibles, si no ninguno. ¿Suficientes las medidas, Itziar? ¿Habría que abundar en alguna otra cuestión para evitar situaciones como esta que hemos vivido recientemente? Yo creo que ni suficientes, más que no suficientes, yo creo que no son modelos políticamente parecidos. Nosotros desde un principio hemos propuesto la política de alquileres sociales y que el Ayuntamiento ponga el parque de vivienda municipal al servicio de las familias necesitadas. Quiero recordar que para ello la oposición el año pasado en presupuestos acordamos una partida de 200.000 euros para rehabilitar precisamente las viviendas municipales y tener ese destino, a pesar de que UPN decía que no era necesaria. Y yo creo que ese programa de fomento de alquiler social es diferente al programa que en estos momentos tiene UPN en el Ayuntamiento, que es el programa Provivienda, que el fundamento es subvencionar el alquiler privado. Esa política de subvención de alquiler privado no lo compartimos, yo creo que por 3 cuestiones fundamentales. Una, por la filosofía, alquiler social frente a alquiler privado, pero segundo, porque además el criterio es que para poder subvencionar ese alquiler tiene que ser a recibo pagado, con lo cual la familia tiene que haber realizado ya no solamente un recibo, sino que muchas veces el propio procedimiento lleva a casos como que tenga la suma de 3 alquileres, con lo cual creemos que ese programa, ya digo, centrado fundamentalmente en la subvención de un alquiler privado de la familia, pues no soluciona a lo que estamos hablando de situaciones, pues bueno, de
de gran necesidad. Alquiler social, alquiler privado, diferencias en ese sentido. Eduardo Val, ¿qué se puede hacer o qué más se debe hacer para evitar, bueno, pues que ciudadanos como cualquiera de nosotros se queden sin vivienda por las circunstancias que desafortunadamente les ha tocado vivir? Claro, nosotros no negamos que el Ayuntamiento haya tomado alguna medida, aunque como siempre, más que fuera de planificación, respondiendo al día a día, improvisando, buscando medidas cuando ya el problema está encima de la mesa, ¿no? Y esto se engloba dentro el famoso mapa social del que hablábamos la semana pasada, decir, oiga, haga una planificación social para ver con los recursos existentes en el Ayuntamiento, ver en lo que es de su competencia o lo que se puede ayudar, ver dónde damos las prioridades, ¿no? Nosotros nos parece bien que pueda haber ayudas al alquiler, pero efectivamente nosotros estamos porque ese parque de viviendas municipal se ponga a disposición de las personas que lo necesitan, y para eso, como bien recordaba la concejal Gómez, hicimos desde la oposición, pusimos una partida presupuestaria enmendando los presupuestos del año pasado para habilitar la posibilidad de que el ayuntamiento pues pusiera en condiciones esas viviendas. Y después es evidente que hay una ordenanza a la que ha hecho referencia el concejal Alonso, pero se ha olvidado decir que como con otros muchos temas que no son de especial interés para UPN, pues está en el cajón. Estamos reclamando nuestro... Se llevó un borrador y lo parado la posición en... Si te atienes a la verdad. Me atiendo a la verdad, tan es así que nuestro grupo lo viene reclamando y lo ha hecho en comisión y en pleno, y vosotros seguís sin llevarla a comisión y a pleno. ¿Se ha llevado a comisión o no se ha llevado a comisión? Se llevó a comisión un primer borrador y después ha habido aportaciones por parte de los grupos, y UPN la tiene retenida. Y UPN la tiene actualmente retenida en el cajón, como con tantos otros temas que no son de su especial interés, pues porque no coinciden las soluciones que está dando UPN al tema, a las que proponemos complementariamente a las que ya existen y contra las que nada tenemos desde la oposición. Nosotros creemos que habría que incidir, que habría que agilizar mucho más esos trámites, que esa ordenanza debía estar ya aprobada y en vigor. Desde luego, por parte de nuestro grupo no va a quedar, y estoy convencido que por parte de la oposición tampoco. Esperemos que de una vez por todas la traigan a comisión con las aportaciones que hemos hecho desde los distintos grupos y que agilicen esas medidas. Y veremos después en las modificaciones presupuestarias oportunas y pertinentes que tienen que llevarse a pleno. Bueno, sin duda será uno de los temas sobre los que habrá que incidir, porque esa incapacidad que hemos acusado siempre a UPN para generar un presupuesto pues trae como consecuencia que ahora mismo la disponibilidad económica municipal en este tema es limitada. A ver si, si entre todos conseguimos modificarlo. Ordenanza y sobre todo en qué puede favorecer a los ciudadanos de Pamplona. Nos explicarás, Fermín, también el punto de vista que tiene el partido al que representas. Aritz Romeo, la plataforma de afectados por la hipoteca en Navarra pedía soluciones reales al alquiler social en Navarra. ¿Sería esa línea también la que habría que seguir? ¿Cuál es vuestro planteamiento? Sin duda. Antes hemos visto en unas imágenes de este último acontecimiento que hemos sufrido en la ciudad, de esta persona y su hijo, que han resultado desahuciadas de una vivienda de alquiler social. Nosotros entendemos que eso es un triple fracaso de la política desarrollada por el Gobierno de Navarra en los últimos años. Es un fracaso en cuanto a las políticas de dependencia, porque el Gobierno de Navarra no fue capaz de atender a una familia con un hijo en unas condiciones pues concretas. Es un fracaso en cuanto a la política de vivienda, porque el Gobierno de Navarra no ha sido capaz ni siquiera en la tipología de vivienda social, que es precisamente en la que en teoría está pensada para quien tiene menos medios, ¿no? Y no ha sido capaz de favorecer que una persona con necesidades económicas se mantenga en una vivienda social, y al finalmente ha acabado en desahucio. Y es una política, respecto a las políticas sociales, una persona que está cobrando renta básica, que está en una vivienda social, que con la renta básica no le dé para pagar la vivienda social y para poder vivir, y encima teniendo un hijo a su cargo en las condiciones de esa persona, pues evidentemente es un triple fracaso en cuanto a política de vivienda, en cuanto a política social, en cuanto a política de dependencia. Eso requiere de medidas urgentes. Evidentemente, en lo que comentábamos desde el punto de vista del alquiler social, el alquiler social tiene que adecuarse en la renta, al igual que la vivienda de protección oficial tiene que adecuarse en sus precios a las realidades socioeconómicas del momento, pero aparte de eso, desde el Ayuntamiento se puede hacer mucho, lo han comentado antes algunos compañeros de tertulia, Itziar, Eduardo. Es necesario que las viviendas que tiene el Ayuntamiento en su parque
municipal de viviendas que están vacías se pongan a disposición de las personas que necesitan en este momento un hogar en el que vivir porque no tienen a dónde ir, porque han sido desahuciados por diferentes razones. Entonces, en ese sentido, esa ordenanza de la que se ha hablado, ¿cuántos meses llevamos hablando de la misma? ¿Por qué no se le da la celeridad que debe dársele? ¿Por qué no se atienden las aportaciones que ha hecho la plataforma de afectados de las hipotecas a la que te has referido anteriormente, para que esa ordenanza sea realmente eficaz y atienda realmente las necesidades de quien está acuciado por esos problemas? Eso debería haber llevado una mayor celeridad, porque en este momento a esta persona que ha sido desahuciada, el ayuntamiento debería darle una respuesta a través de ese alquiler social, pero no hay un instrumento normativo que lo permita porque no se ha sido capaz de sacar adelante una ordenanza necesaria. Bueno, pues se reclama celeridad en este sentido al equipo de gobierno. Vamos a ver cuánto supone un alquiler social, qué renta tiene que pagar una persona que se encuentra en esta situación, muy próxima a la exclusión social, una vez desde luego que pierda la vivienda. ¿De qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto que tiene el ayuntamiento para este tipo de servicio, ¿no? a la ciudadanía? ¿Y por qué? En este caso, bueno, pues los partidos que forman la oposición reclaman al equipo de gobierno mayor celeridad, puesta en marcha de esa ordenanza, que tiene qué características y en qué puede mejorar la situación. Bien, yo no voy a entrar en un caso en concreto, no voy a detallar un caso concreto como el que tuvimos la semana pasada. Sí que puedo confirmar que esta persona está siendo atendida por los servicios sociales del ayuntamiento, lo había sido antes, lo está siendo ahora y seguro que lo será si es su deseo y si lo necesita en el futuro. Eso que quede claro, pero no voy a entrar en los detalles de un caso concreto, ¿no? En las medidas que se han podido tomar, no se han tomado o no se ha aceptado que se tomasen, que como digo no voy a entrar. De todas maneras, sí que es cierto que esa ordenanza se llevó un primer borrador que considerábamos adecuado, que se había realizado con los profesionales del área de bienestar social. Bueno, la oposición lo consideró mejorable, no le dio el pase a pleno. No tenemos, por tanto, hoy ordenanza y se está trabajando en una nueva ordenanza también con los miembros de la plataforma de afectados, según tengo conocimiento. Medidas como el alquiler social que hablábamos, esos pisos en San Pedro, sabéis que se están reparando, que están a falta de pequeños detalles de equipamiento, según conocimos en la Comisión de Ciudadanos, lo explicó la concejala delegada de Bienestar Social este mismo lunes, esos pequeños detalles que faltaban. Sobre presupuestos, bueno, teníamos una cifra concreta muy superior a la que habíamos llevado el año pasado en presupuestos, en el proyecto de presupuestos, se había ampliado ese presupuesto. No ha salido adelante, no me voy a enzarzar aquí en una discusión otra vez sobre los presupuestos, porque creo que lo que estamos, y en este tema de verdad creo que debemos estar todos unidos y trabajar por dar soluciones, y estoy convencido que a través de las modificaciones presupuestarias o si es el caso con estos propios presupuestos que a día de hoy contamos, bueno, pues se podrá hacer o se podrá conseguir dar respuesta a todas las necesidades que puedan existir. Pero como digo, la voluntad del equipo de gobierno es absoluta, las medidas están ahí, hemos hablado de esas ayudas de emergencia para evitar que se les corte el gas, se les corte la luz, que se ajustan o se dan de un día para otro, literalmente, incluso en el mismo día, o esas ayudas al alquiler, ese programa Provivienda que puede llegar a pagar el 70% del alquiler de estas familias necesitadas. Siempre hay distintos baremos según la renta, pero puede llegar hasta el 70% de estas familias. Sí, se está trabajando en pro, bueno, de la no exclusión social de muchos ciudadanos que han visto cómo la crisis pues, les ha dado realmente un zarpazo y ha acabado bueno, pues, con su situación de bienestar relativo, ¿no? Vemos bueno, pues, que desde luego no es del agrado de nadie asistir a una situación así, pero se puede hacer más desde vuestro punto de vista, Itziar. Se puede hacer más y yo creo que lo más urgente ante situaciones de gravedad máxima, lo que no se puede permitir es que un primer borrador de ordenanza se quede paralizado en una comisión sin contar ni tan siquiera con el apoyo del Partido Popular, con el que le hubiera tenido el pase a pleno y va a haber permitido un debate con una serie de enmiendas y haberlo sacado adelante. Dos cuestiones muy básicas. Yo creo que no se pasó por problemas de forma y de fondo. Problemas de forma, no se había tenido en cuenta, por lo menos lo que criticó Nafarroa Bai, es no haberlo consensuado, ese borrador
de ordenanza de vivienda, no haberlo consensuado con la plataforma de afectados por la hipoteca y no haber tenido en cuenta los criterios técnicos de los propios técnicos de los servicios sociales de base municipales. Y una cuestión de fondo y una cuestión... Estoy hablando de los dos criterios de la crítica que nosotros pusimos encima de la mesa. Y una cuestión de fondo, que en aquel borrador el ayuntamiento se convertía de facto en un año en desahuciador de la vivienda municipal, porque lo que ponía era un plazo de utilización de la vivienda de un año, con lo cual nos podía colocar en una situación todavía más grave y con unas responsabilidades mayores al ayuntamiento que en este momento no tiene. Aritz. No. Sí, Eduardo. Yo simplemente quería decir dos cosas, al hilo de lo que decía Itziar. Fermín, si la ordenanza no se le dio el pase pleno es por una razón muy sencilla. Es que no respondía a las necesidades mínimas de las personas que tenían que hacer uso de esas viviendas municipales. No se podía haber dado pase a pleno y enmendarla hasta donde hubierais querido y mejorarla. Ni en sus fundamentos más básicos. Y de enmendarse, bueno, aportaciones se han hecho en comisión y ahí sigue durmiendo el sueño de los justos. Ni siquiera se han tenido en cuenta por parte del equipo de gobierno las aportaciones de la plataforma de afectados por las hipotecas, que son quienes de alguna manera se han especializado socialmente en defender ese tema. No es incierto, eso es cierto y de hecho ahí está, como es cierto que está la ordenanza paralizada por parte de UPN. Pero bueno, y en segundo lugar hay que decir, y es muy importante, que llevamos los 3 últimos ejercicios económicos con presupuestos prorrogados y, no, entre otras cuestiones, porque los proyectos de presupuestos que ha presentado UPN al Pleno congelaban las partidas más importantes a la hora de hacer frente a la exclusión social en el área de servicios sociales, cuando la demanda está aumentando exponencialmente este proyecto año a año. La multiplicaba por dos. Este proyecto disminuía partidas de bienestar social, una tras otra, disminuía partidas de bienestar social, cuando la demanda está aumentando. Lo podemos demostrar el próximo martes con los datos del proyecto, es muy sencillo. Brevemente. No, esto es así. Por un lado decir que es evidente, bueno, UPN puede decir y el señor Alonso lo que quiera, lo cierto es que es únicamente UPN, que es el equipo de gobierno, que es el encargado de llevar la comisión, quien no quiere llevar la comisión, quien no ha presentado ni nos ha dicho qué modificaciones de las que se han aportado por parte de la oposición se aceptan o no se aceptan, desconocemos cómo está el tema y una vez más, ahora aquí públicamente, reiteramos a UPN la urgencia en que lleve la ordenanza a pleno. Pero por encima de la ordenanza, el señor Alonso dice que no se quiere enzarzar en el debate presupuestario de quién es o no responsable, siempre quien gobierna. Esto por definición. Como lo están haciendo, por cierto, en otros ayuntamientos, UPN ha decidido que esa estrategia de partido de yo solo negocio con quien quiero y cuando quiero y lo que quiero, lo aparco en interés de la población, eso que ha sido incapaz de hacer en Pamplona, y de ahí vienen estas consecuencias, que tenemos un presupuesto constreñido que no permite al ayuntamiento en toda su extensión afrontar problemas. Bueno, no volveremos a los presupuestos, que hemos debatido muchísimo de las diferencias que mantenéis. Brevemente, es absolutamente falso. Es que no, ¿qué contempla el presupuesto en relación con este tema? ¿Ha habido reducción muy considerable de la partida de servicios sociales o del alquiler social o de todo lo que concierne a la política de vivienda? En este caso, y tal como detalló además en el último pleno la concejala de Bienestar Social, había un incremento importantísimo de varios cientos de miles de euros en estas partidas, concretas. Y podemos ir exactamente a la cifra de la partida a la que hacía mención. Podemos ir a la cifra de la partida a la que hacía mención la concejala Ana Lezcano en el último pleno. A mí, de verdad, me gustaría tener una oposición más colaboradora y que aprovechara menos de forma demagógica temas tan sensibles como estos, pues para arañar 4 votos, y lo digo como lo siento, y con verdadera lástima y pena de corazón, pero es que tal y como lo siento. Bueno, brevemente, brevemente, porque podemos hablar de lo que podía haber sido, yo voy a decir un hecho de lo que ha sido, y ha sido la rehabilitación de las casas de San Pedro. Se han hecho con el dinero que de una partida presupuestaria que aprobó la oposición, a diferencia con lo que había en el proyecto original de presupuesto de UPN, y además la mantuvimos incluso en contra del criterio de UPN, diciendo que no era necesario. Eso es lo que quiero decir. Las viviendas las tenemos, y yo creo que hay responsabilidad y colaboración. Bueno, buscábamos un presupuesto ejecutado por UPN.
que se podía no ejecutar. El presupuesto se dispone, no se ejecuta, y UPN ha ejecutado esa partida. Si no hubiéramos Faltaría tenido más. partida, no se hubiera Faltaría más. ejecutado. Hombre, Si no hubiera si os partida, parece, Podía haber sido lo contrario. Sí, hombre, Hemos claro, ejecutado no, esa y ya lo partida hacéis en lo que os y las interesa. viviendas están a punto de Claro, estar. claro. Y Bueno, gracias lo a que la queremos oposición es, y a desde luego, pesar que de no se UPN. produzcan Hombre, como esas todo. situaciones No, como y casi que los todo. grupos, Como el Plan Estratégico de Cultura también, por ejemplo, los del que si grupos quieres de la hablamos. oposición, el quieras. grupo que gobierna, Sí, que sí. den soluciones a los ciudadanos. Vemos aquí los diferentes puntos de vista o los diferentes criterios a la hora de establecer, bueno, pues una fórmula de gobierno. Yo creo que a todos nos enriquece conocer qué piensa cada grupo municipal en relación con el tema y también ofrecer los datos concretos de qué se está haciendo para resolver esta situación. Teníamos otro tema pendiente que lo dejaremos para otra tertulia y es qué está pasando con la bici en la capital navarra. Se está planteando, bueno, una reducción de la velocidad, una mayor señalización en el paseo de Larga, pero ya el tiempo se nos escapa, así que les voy a dejar a los concejales que se vayan, no sé si hoy en bici, porque al menos 3 de los 4 utilizan la bici como medio de transporte habitual, así que son un buen ejemplo para abordar este asunto. Ya sabéis que os invito y hablaremos un día en un monográfico de bicicleta. Será un ¿De acuerdo? placer. Fermín Alonso, Itziar Gómez, Eduardo Gracias. Val, Aritz Romeo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Bueno, y nosotros seguimos adelante a las 5 menos 10 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Luego hablamos de montaña con el escritor Joaquín Azqueta y también vamos a hablar de discapacidad, de personas con discapacidad, con distintas capacidades y su posición en la sociedad actual. Después de la publicidad abundamos en todo esto.